por acá llegando, puse a cargar el celular, el otro, ya este estaba muy bien de carga y llegué a hacer la vuelta que tengo que dar antes de empezar el monedero, el cuerpo. Chicos, les muestro, miren, esta parte de acá es una vuelta para empezar las tablitas. Acá quedamos 6 azul petróleo, 6 azul bebé, 12. Y este patrón es de 12 puntos. Miren, esta es una mini mochila que hicimos en un taller. A mí me falta poquito para terminarla, pero es el múltiplo o son las tablitas que le vamos a hacer en el cuerpo. ¿Listo? Ahí les muestro qué diseño es que vamos a encajar acá. Este es el que estamos haciendo en la página. Miren lo lindo y miren lo diferente que es. Vea cómo se ve acá y vea cómo se ven las hojitas acá, que se ven más larguitas. Sí se ven hojitas, pero más largas, porque este lo voy a dejar para hacer espigas. Este sí lo quería solamente en el fondo, entonces acá para arriba ya tiene que ir el cuerpo. Pero si ven lo bello que se ve, si ve cómo se ve de diferente. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Voy a terminar esta vuelta y empiezo el diseñito. Esas tablitas son muy bellas, muchachos. Esas tablitas hay dos formas de hacerlo. Yo no tengo la otra muestra porque la otra muestra es hermosa. Tengo que este año que entra hacer monederos de todas esas mini mochilas que he hecho. También vamos a hacer una colección de mini mochilas. Este año que entra vamos a hacer colección de mini mochilas, muchachos. El año pasado solo se pudo hacer una vez la colección de, creo que 3 o 4 mini mochilas. Fue 4. 4. Un éxito total, maravilloso. Nos fue bien con esa colección. Y acá. Ya voy a terminar. Entonces este año que entra también ya tengo pensada, por ejemplo, la mini mochila 4 estrellas la quiero hacer mini mochila. Y la mochila estrella la vamos a hacer acá, chicos. La mini mochila 4 estrellas también, pero en un taller. Y la grande, que es creo que 240 puntos, la vamos a tejer acá en los colores originales. Yo conservo o trato de conservar mis patrones en los colores originales. Ya con el tiempo, si alguien hace algún pedido, pues cambiamos según el gusto del cliente. Pero trato de que sean colores originales para que cualquier persona que reconozca o vea mis diseños reconozca que es la mochila original de Creaciones Maricruche Colombia. Recuerden que yo saco mis propios patrones, aunque sean diseños más o menos conocidos. Por ejemplo, este es un diseño muy tradicional, muy conocido, pero yo lo traté de sacar así. Y las otras tablitas que les digo, que ya es una creación como diferente. Entonces, estos patrones no es que yo los encuentre por ahí, no. Yo veo la imagen y si alguien me dice, ay, qué chévere, enséñanos a hacer la mochila o quiero el patrón o algo, pues entonces uno saca el patrón por encargo, pero los tradicionales. Cuando ya son patrones que yo sé que son de personas que hacen patrones para vender, normalmente prefiero pues decirles, no, ese patrón es de tal persona, ella lo vende, háblale por WhatsApp y listo. Y se evita uno problemas, muchachas, se evita uno grandes problemas. ¿Quién más llegó? Neila, Leticia, Ruth, Geraldine, buenas noches. Mirella, buenas noches. Patti, ¿cómo estás? Ay, llegaron todas mis niñas. Geraldine, Liliana, buenas noches. Víctor Hugo, gracias chicos por estar acá. Vamos a terminar esta vuelta totalmente azul bebé para que las tablitas se vean más lindas. Este monedero de los 3 que tengo acá, este es el de Frida, este es de espigas y este azulito, el único que va a llevar boquilla grande es este azul. Los otros no, los otros van a quedar con boquilla mini. Mini, 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 mini. Y ya, ahí sí. El de Frida me gusta mucho colocarle las flores y todo. Con la boquilla puesta es muy incómodo, chicas, porque es muy incómodo de trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que ya teniendo la boquilla puesta, yo puedo darme la idea de los ojitos, de dónde va la trenza, de dónde van las flores. Entonces, por ese lado es un poco más fácil. Pero realmente, para que se acomode la trenza bonita y todo, es mejor ya con la boquilla puesta. Rosemary, buenas noches. Alba, ¿cómo estás? Señora Digna, ¿cómo va? Mirella.
Hola señora Mireya, ¿cómo está? Mi papito lo trasladaron para Manizales, pero está estable en lo que cabe, así que pues bien, bien, gracias a Dios. Pero sí les tocó llevarlo para Manizales porque necesita soporte para respirar, no respira por sí solito, entonces sí les toca tenerlo allá mientras le envían el oxígeno para la casa. eh, y que pueda pues tener su soporte para poder respirar. Chicos, vamos a empezar y dice que empiezo directamente con 7 puntos azul petróleo. En este caso es azul petróleo y gris, aquí es negro y gris, acá es azul petróleo y azul bebé. Entonces el azul petróleo será el negro y el azul bebé será el gris. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venga, quito el gancho. Este gancho era donde yo empezaba y terminaba. Acá se ve que empecé acá, es porque recuerden que yo tenía que terminar con azul bebé encima del otro azul oscuro. Entonces, como ya tengo azul bebé, no voy a repetir azul bebé. Aunque ahí me muestre que termine la vuelta, no importa. Yo no voy a empezar allá, empiezo acá para no repetir el azul bebé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5 azul bebé. Así de sencillo. Mireya, Dios. Gracias, señora Mireya, Dios la bendiga. Gracias, gracias. Amén, amén, chicas. Yo tengo la mente 100% positiva, chicas. El corazón, mi esperanza, mi fe está en que todo va a salir muy bien y posiblemente esté yo, Dios mediante, el 1 de enero haciendo tamal, no, ya comiendo. Si se hacen los tamales, si se hace natillita buñuelo, tratamos de que sea el 30, el 31. Y el 1 de enero solo comiendo, muchachas. 1, 2, 3, 4 y 5. Solo comiendo de todo lo que se preparó para descansar el 1. Ya el 2 vuelve uno a la realidad, otra vez a cocinar. Pero al menos el 1 de enero sí se dedica uno solo a comer, bendito Dios. Chicas, 7 azul petróleo. Tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6 y tengo 7. Y 5 azul bebé. Así nada más va. Chicas, si no alcanzamos a terminar el monedero acá, si llega 1 hora y media y no lo hemos terminado, yo os prometo grabárselos y subirles el videito 1, 2, 3, 4 y 5 de cómo termina para tampoco dejar el video demasiado largo. Pero si estos 3 monederos tienen que estar terminados al menos mañana, de dejarlos prácticamente terminados mañana para el 26 enviarlos porque me falta todavía un portallaves, entonces por eso es mi afán. Si termino estos 3 monederos ya me dedico solo al portallaves y ahí sí voy a poder enviar el pedido el 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y nuevamente 5 azul bebé. Antonia, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están, chicos? Este es el único que va a llevar boquilla mediana porque es grandecito. No, esos otros no me dieron por ningún lado. Bueno, la Frida de por sí a mí siempre me ha encantado que la Frida sea pequeñita, que lleve la boquilla mini. Ahí le tengo ya su boquilla separada porque no tengo boquillas mini. Mire, para esta sentía que quedaba gigante y yo pues realmente no me esmeré en hacerla grande. Entonces esta boquilla es gigante. Para este también, vea, esta boquilla es gigante, gigante. Para este quedaría perfecto. Esta boquilla cuadrada quedaría perfecto para este monedero. O esta redondita, mire. Si ve que es un poquito más grande, esta sí se le va a ver bonita el monedero. O que fuera casi exacto. Pero es que esto, mire, mire. De verdad, el monedero es mucho más chiquitico que la misma boquilla. Mucho más chiquitico. Entonces, no. Y pues esta con, no, pues ni decirlo. En cambio, la mini voy a reducir una poquita. Esta le falta una poquitica para que le quede apenas buena. Y ya la acomodo ahí. Y lo mismo este simplemente lo va a reducir en las 3 últimas vueltas un poquitín y ya queda perfecto. 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo al azul petróleo. Esperen que yo estoy esperando una llamada de mi hermano. No, no es mi hermano, son otros mensajes, entonces los otros sí esperan un poquito. Es que llamé a ver qué les dijo el médico porque están como desde las 3, 4 de la tarde y todavía no los
pues sí, muchos exámenes, pero después de que cambien turno me imagino que ya dan respuesta de los exámenes. 3, 4, 5, 6, 7 y nuevamente 5. 1, 2, 3, 4, 5. Doris, buenas noches, señora Doris Echeverría, ¿cómo está? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 y 5, 7 y 5, una secuencia que me gusta porque no tiene cambio de color tan rápido, entonces rinde un poquito más tejerlo así. 2, 3, 4, 5 y nuevamente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este azul bebé solamente 5 chicos y ya. 3, 4 y 5. Miren, se ve muy bonito. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a confirmar si me quedan los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya terminé, miren. Ahí ya me quedan los 5 puntos bajos azul bebé. Yo voy a mirar donde quedan 5 puntos bajos azul bebé. Se corre uno, acá queda uno. Entonces quedan 3. Sencillamente me muestra que entra un puntico azul petróleo ahí. Entonces acá voy a tejer 4 porque me quedaron 5. Entonces voy a tejer 4 azul bebé. Y dejo un azul bebé libre para hacer el puntico azul petróleo, un puntico acá azul bebé y nuevamente los 7 puntos azul petróleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nuevamente acá sí ya se ordena un poco mejor y acá no me muestra sino 3 puntos azul bebé porque me toca dejar uno libre para hacer el puntico azul petróleo sobre azul bebé, un azul bebé sobre el primer azul petróleo y 7 azul petróleo. ¿Quién llegó por acá? Ruth, ¿dónde puedo ver la planimetría de este bolso tan precioso? El patrón, Ruth, me hablas por WhatsApp. Es un patrón que se hizo para un taller. Esta mini mochila es un taller que se tejió en privado. O cómo la busco en YouTube. Si lo que deseas es el tutorial, no, el tutorial se hizo fue para un taller privado en una de las páginas. Entonces sí tienes que hablarme por WhatsApp porque se envía el enlace, se agrega al grupo de Facebook para que lo puedas checar. Es un grupo privado donde hay que realmente hacer toda la gestión por WhatsApp para poder ver las clases, el tutorial. Y si deseas solo la cuadrícula, también me hablas por WhatsApp y también tengo la cuadrícula de esa mochila con neceser monedero y todo. Ah, no, sí, con neceser y monedero, sí, lo tengo con neceser y monedero. 1, 2 y 3.
solo 3 azul bebé y volvemos. 1, hola Alexa, un azul petróleo, un azul bebé y los 7 azul petróleo. Para que se vayan formando las tablitas bien bonitas. Tres azul bebé. Un azul petróleo. Pero es el que estamos haciendo ahora. Este es la cuadrícula, pero la mochila como tal es mucho más grande. Mira, la mochila como tal, o sea, si es para mini mochila, tiene muchas diferencias. Pero el monedero de este, bueno, no, mentira, el monedero este tiene este diseño acá, igual que la mochila. Este es otro monedero que me pidió una señora, entonces aprovechamos a sacarlo. Pero como tal, el patrón o el múltiplo sí es este. O sea, esa mochila y el monedero igual es múltiplo de 12. O sea, ahí no cambia absolutamente nada, más que se repite y se repite hasta tener el tamaño. Lo mismo el fondo. Es múltiplo de 12, o sea que yo el fondo de la mochila, si lo quería más grande, sencillamente seguí creciéndola para que me alcanzara, por ejemplo, 12 por 10 o 12 por 12 o 12 por 13, o sea, muchos más motivos, pero el múltiplo es el mismo, que en este caso es de 12. Ruth, gracias a ti. Mirella, ¿podría unir el grupo de Facebook para ver el paso a paso y el patrón, por favor? Y muchas gracias. De las mini mochilas tiene que hablarme por WhatsApp para poder hacer la gestión. Tendrías que hablarme por WhatsApp. Sí, esas enseñaron a hacer 4 mini mochilas, que es la del infinito, la de tablitas, que es esta, la de tonos gris y otra de colorinches, otra que quedó colorida, hermosa, que no la tengo a la mano, que es súper colorinche, una en tonos grises espectaculares, que fue la primera que se vendió. La infinito se vendieron como 3 mochilas de infinito, con el mismo tutorial me tocó hacer de 130 puntos, de 180 y de 240, porque la infinito se vendió demasiado. Entonces de esas sí tocó hacer muchas, muchas, muchas. Mireya, ¿cuál es el número de WhatsApp? El número de WhatsApp es este. Es este, muchachas. Ese es mi número. Ahí me hablan y con muchísimo gusto les doy la información cómo son los talleres privados. Que es que la información la doy ahí es porque tengo talleres privados que son para las personas que compran el patrón, para las personas que compran el material, para las personas que quieren el taller pero no quieren ni material ni patrones. O sea, son muchas opciones y pues ya es como muy personalizada la información para saber qué es lo que usted realmente quiere. Entonces, sí, por eso se da toda la información ahí. Y los grupos pues son privados, o sea, no hay forma de agregarlos si no es por ese medio. Y acá seguimos un grupo de WhatsApp que ya cuando se termina el taller les cuento un poquito. Yo tengo muchos grupos de WhatsApp, la última vez que los conté tenía 21, pero entonces cuando se termina un taller, por ejemplo, que se termine el taller, digamos, de la mochila mandala, ese grupo ya se elimina, se le cambia el nombre y ya se deja para otro proyecto. Por ejemplo, si empezamos acá la mochila 4 estrellas, entonces ya se le colocaría grupo de WhatsApp para la mochila 4 estrellas. Y así cada vez que termino un proyecto hago lo mismo para no llenarme de grupos, porque cuando me di cuenta ya tenía 21 grupos de WhatsApp y ustedes saben que eso ocupa mucho espacio en el celular. Acá los 3. Y ahí seguimos. Y acá seguimos. Los 7.
4, 5, 6 y 7. No, gracias a ustedes, chicas. Señora Olga, buenas noches, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Y acá. Bueno, ahí les dejo ver mis monederitos, los que estamos tejiendo para este pedido, para que sepan que es un pedido que estoy terminando para entregar. Y los 3 aquí, que en este caso no me quedan sino 2 muchachas. Yo puedo, en esta vuelta que voy a terminar, puedo hacer un aumentito acá para que me quede igualito todo, o sencillo, antes por el contrario, quito un punto para que ya quede terminado, pero no lo voy a hacer todavía, voy a esperar a ver qué pasa, porque vean, acá en estos todos tienen 3 puntos, entonces yo todavía tengo la opción de que en la otra vuelta quiero que me quede uno, pues lo hago preferiblemente en aumento. Y acá lo único que voy a hacer es empezar la vuelta, miren. Aquí. En este puntico azulito se empezaría la vuelta. Entonces yo voy a colocar que en los azules bebé se empieza y se termina la vuelta. ¿Sí ve cómo va cambiando? Que la gente cree que uno no marca por confundirlos o por hacerle la maldad. No, chicos, uno no marca porque el gancho va cambiando. O sea, el gancho nunca se queda en un solo sitio. Entonces es como para no confundirlos, porque no falta el que diga, ay, pero vea, usted tenía el gancho en otro lado. No pasa nada, chicos. No pasa absolutamente nada. Es una variante muy buena que tiene la técnica Guayú y sabiéndola manejar no confunde para nada. Chicos, acá voy a mirar si todavía hago 7. Esta fue la primera vuelta. Esta fue la segunda. Esta la tercera. Sí, todavía hago 7 azul petróleo. Todavía hago 7 azul petróleo. ¿Listo? Listo. Y un azul bebé nada más. Solo un azulito bebé, nada más, no hay que hacerle nada más. Este está quedando muy bello. Estoy feliz con este monederito porque me gusta que quede tan colorinche. Me gusta mucho lo colorido de ese monedero. Y acá simplemente 3 azul petróleo. Uno sobre azul bebé, uno sobre azul petróleo y el otro sobre azul bebé para que salga esta tablita. Esta está terminando, esta sí va a quedar completita. El monedero queda así de altito nomás, no lleva más, no le vamos a hacer más porque no es necesario que tenga tanto. Un puntico azul bebé sobre el azul petróleo y nuevamente 7 azul petróleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Confirmados, están quedando 7 puntos. Listo, muchachos. Y acá 3 punticos azul petróleo. Hola Margot, buenas noches, bienvenida Margot, ¿cómo estás? Y acá seguimos. Listo. Un solo azul bebé. Miren cómo se ve. Hermoso, ¿cierto? María Eugenia, buenas noches, bienvenida. Dice Lía Romano, María. Ay, esperen, decía María. María. B, no, no. Bueno, Lía Romano, ¿cómo estás? Bienvenida. Margot, ¿cómo estás? Se me devolvieron como mensajes. Se me volvieron mensajes por algún lado, se devolvieron mensajes. Chicos, acá seguimos. Ya empieza a notarse un poquito el diseño. Los 3 azul petróleo, que es la nueva tablita que van a hacer. Listo. Acá nada más. Y los 7 azul petróleo.
7. Todavía alcanzo a hacerlo rápido porque son muchos puntos del mismo color. Hay una vueltecita que son, creo que son 2, 3 punticos. Bueno, vamos a ver que lleguemos allá, que es un poquito más tardadita, pero de todas maneras sí siento que este monedero es de los rápidos. Esta mini mochila se ve así de apretadita porque está apretadita. O sea, ella se sostiene de pie porque quedó demasiado apretada. Los puntos son muy pequeños. Yo no trabajo con hilos al maestra, sino lo que necesito. O sea, si yo por alguna razón tengo una mochila que lleve 3 colores, utilizo solo 3 colores. Si lleva 2 colores, utilizo 2 colores. Si lleva 5, 5 colores. Si lleva 10, 10. O sea, no soy persona que le guste como colocarle 6 hilos alma y aunque sea 2 colores, no. Yo siento que quedan muy lindos también delgaditos. Los puntos así pequeños también se ven muy lindos. Entonces por este lado sí me gusta mucho que sepan trabajar de muchas formas, sino que tenga que ser una o... No, no, no. Miren cómo se ve lindo. Se ve muy bonito y esa combinación de esos dos tonos de azul es hermosa. Hola Reina, buenas noches Tita, buenas noches, bienvenida. Se ve muy bonito. Acá nada más. Los 3 azul petróleo, el azul bebé y los 7 azul petróleo. Ya vamos a terminar esta vuelta y empezamos la otra, que en la otra si no van 7 azul petróleo, ya sería la cuarta vuelta y ahí no quedaría sino, creo yo que 5. Los 3 acá, que es uno sobre azul bebé, uno sobre azul petróleo. Y un azul bebé. Listo. Llego allá con los 3 azul petróleo para poder que quede terminada la vuelta, chicos. Esta vuelta sí o sí tiene que quedar terminadita. Y acá es donde yo les digo que hacer un aumento pensando en que todos queden 3 vueltas de azul petróleo, un azul bebé, 3 azul petróleo, un azul bebé, para decir que ahí empiezo y termino la vuelta. Entonces acá lo que puedo hacer para que me quede así es hacer un aumento con azul bebé en el último azul petróleo y acá donde van 4, donde van 3 azul petróleo, ya me van a quedar 5. Es posible que este aumento que acabo de hacer después me sobre, no pasa nada, después lo quito y ya. Pero sí por este momentito me sirve dejarlo así como para que se vea uniforme el diseño, no se vea mocho, no se vea raro. Ni tener que juntar los 2 tonos de azul petróleo, esa es la otra. Para no tener que juntar los 2 tonos de azul petróleo todavía, ese aumento me va a servir bastante, me va a servir montón. Lila Romero, Reina. Ay, se me olvidaron otra vez los mensajes. No sé por qué suben y vuelven a bajar. Ana, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo hace para que no se enreden los hilos? Mira, en el caso de que son 2 es muy sencillo, porque son 2. Entonces, este está acá, yo lo agarro por este lado, mira, y tejo y hago lo que tengo que hacer con él, que es hasta ahí. Y el que está allá, lo agarro acá. O sea, no, nunca los revuelvo, los junto. Ahí utilicé el azul bebé, lo suelto ahí y agarro este acá. Eso es todo lo que hay que hacer, nada más. No juntarlos. Entonces, sí es un poco cansón, yo sé. Acá no quedan sino 5. Entonces, acá hago 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, solo 5 azul bebé. Recuerda que empecé. Acá quedan 5 azul bebé, 5 azul petróleo, 1 azul bebé, 5 azul petróleo, 1 azul bebé. Esta secuencia es maravillosa porque es toda así.
5, 5, 5. Entonces acá queda un azul bebé y vuelvo a tejer los 5. Sí se dio cuenta, compañerita, la que preguntó, que nunca los enredo. O sea, no tengo la manía de agarrar el hilo directo donde estoy tejiendo. O sea, yo no hago lo que hace la mayoría de artesanas que tienen la costumbre de que sueltan este y agarran este. No, yo suelto este acá. En mi caso, ahí está, en esta posición. Y este está acá. Entonces, yo no es que me voy a poner a soltarlos y enredarlos. No, 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 no. No. Si este azul está acá, este lado, lo dejo ahí. Y este azul está a este lado, lo dejo allá. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, no los... Sí lo suelto, mejor dicho, que hay gente que no lo suelta, hay gente que tiene este acá y termina y a mí mismo, no, yo lo suelto ahí donde corresponde y agarro el otro. No, no me quita tanto tiempo como creería la gente, que ay, no, es que yo pierdo mucho tiempo. Hola chicos, denme un segundo, yo contesto por acá a ver qué me dicen. Hola hermanito. Hola chicos, no, qué pena muchachos, pero es que tenía que contestar porque como ustedes saben que papá está hospitalizado y estábamos esperando a ver qué le confirmaban. Entonces era eso. Cuando me llamó y sí toca contestar porque le toca llamar como a 6 muchachos. Entonces eso era, pero ya le contesté que sí le mandaron medicina para 5 días, tiene que estar 5 días hospitalizado para en 5 días repetir los exámenes. No dicen nada que tiene o que salió mal, pero sí en 5 días, muchachos, 5 días hospitalizado por ahora. Ya después de esos 5 días, pues ya le repiten exámenes y ya el médico dirá cuándo puede irse para la casita. Chicos, acá seguimos, está hermoso mi monedero, miren. Ya empiezo a sacar las partecitas que van para allá de lado, vea, para que nazca otro rombito acá. Entonces se está formando esta tablita que queda completa. Esa que queda completa, esa es.
No, Griselda, no, es lo que yo le estaba contando a la compañera. Vea, yo suelto ese ahí, lo dejo allá, yo no lo junto para acá y agarro este acá. O sea, no tengo que ponerme a enredarlos. Entonces, siempre procuren aprender a soltarlo, no a dejarlo en la mano enredado o girarlo. No, vea. Yo termino este acá, lo suelto ahí, porque este es el puesto de él y agarro este acá. Y ya, no es más, es con calma, concentración, pero no, pero sí, sí toca tener un poquito de pendiente. ¿Por qué? Porque yo cuando así estoy charlando con alguien y algo, de pronto no sé, se me va la onda y cuando me doy cuenta tampoco es que esté tan perfecto. Entonces sí es como ponerle un poquito de atención al asunto y ya, pero no, no es cosa del otro mundo. O sea, cualquier persona con un poquito de práctica y un poquito de atención lo logra. Eso sí, empiecen por dos colores. Cuando ustedes empiecen por dos colores, tienen ya la costumbre de soltar el hilo donde corresponde, entonces no se les va a enredar. Con varios colores es un poco más complicado, pero yo por eso utilizo mis tablitas que ahí los separo y hago entonces exactamente lo mismo, lo agarro de donde viene. Entonces, por ese lado es una bendición las tablitas, pero cuando son dos colores es muy sencillito, porque sencillamente, vea, suelto este allá y agarro este acá. Y jamás se van a enredar. Entonces, un poquito de paciencia, no es como tan complicado, no, cuestión de practicar un poquito, sí. De practicar, ponerle mucha atención, enseñarle al cerebro cuál es la idea y ya el resto se vuelve automático, muchachos. Pero sí, sí, en un momento que ustedes estén calladitas, solitas, que ustedes puedan analizar y decir, sí, esta es la secuencia, sí, esta es la idea y listo. Pero no, no es cosita así como que, ay, no, es que es demasiado difícil. No, 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 para nada. Acá ya me quedan siete en esta tablita, que es donde empiezo y termina. Quedan siete azul petróleo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y acá hago un azul bebé y quedan tres azul petróleo nada más. Uno, 2 y 3. Miren cómo empieza a verse bonito. Y acá seguimos corriendo el azul bebé, que es este que está acá. Un azul petróleo me queda libre para yo correr este. Y en esta tablita que está creciendo vuelven a quedar 7. Uno sobre azul bebé, los 5 que ya tenía. Y un azul bebé sobre azul petróleo para ir cerrando esta vueltita de acá. Uno, 2 y 3. Que estos que se están cerrando es esta tablita. ¿Sí ve? Que ya terminan un solo puntito ahí. O sea que en esta vuelta llevo 1, 2, 3, 4. Estoy tejiendo esta puntita de este rombito. O sea que en la otra vuelta, en este punto que me está quedando, me van a quedar 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la otra vuelta me van a quedar 3 azul bebé acá. Mejor dicho, seguimos avanzando y se van a dar cuenta cómo cambia en la otra vuelta. Este monedero no alcanzamos a terminarlo acá, no pasa nada, chicos, si algo yo hago en vivo mañana y si no yo les grabo para que ustedes tengan la información de cómo terminarlo y pegarle boquilla. Por ese lado no hay problema porque yo sé que mañana la mayoría se va de vacaciones, pero yo sí dejo la información ahí de cómo terminarlo para que cuando vuelvan de vacaciones puedan terminar su proyecto. Un azul bebé y 3 azul petróleo. Un azul bebé y acá quedan 7 azul petróleo. Listo, vamos bien, chicas, sin nada que nos preocupe. Nada más hay.
Listo. No, pero eso es normal, que uno se confunda al principio, ¿no? Y en cualquier momento, lo que yo les digo, si uno se pone a entretenerse en otra cosa, también me pasa. Como son dos hilos, es muy fácil de desenredarlo y de corregir. Pero sí, sí suele pasar que uno de pronto se le fue la onda y agarró mal el hilo, pero no pasa nada, muchachas, pues nos toca como que avisparnos rapidito y volver a acomodar. Por eso sí me encanta que practiquen con dos colores al principio para que se les vuelva una rutina fácil de repetir y no se vuelva tan complicada. Los tres azul petróleo. Y nuevamente un azul bebé. ¿Qué me dicen por acá? Hola Rose, saludos desde Perú. Saludos, saludos. Acá un solo azul bebé y los 7. Espera que acá agarro un solo hilo. Roger, buenas noches, Roger. ¿Sí es Roger? Muchachos, brilla mucho mi celular. Sé que es pero es que le veo una X. Brilla mucho la pantalla del celular. La luz la tengo como muy bajita hoy. O sea, la lámpara está muy abajo y brilla mucho la pantalla del celular. Y no tengo mi celular de apoyo. Es que como el otro celular, recuerden que estaba esperando una llamada de papá. Bueno, mi viejo bendito Dios, le dan pieza más tardecito, la mandan para habitación. Ya se sabe que son 5 días de tratamiento, 5 días donde le toca estar hospitalizado y ya en 5 días, según como salgan los exámenes, ya lo dan de alta o siguen algún tratamiento. La vez pasada estuvo 15 días, chicos. Complicado 15 días, pero esta vez creemos que tiene menos avanzada la gripa. La vez pasada se le volvió una neumonía. Esta vez, bendito Dios, esperamos que no pase de ser una simple gripa bastante fuerte y ya. 7 azul petróleo, un azul bebé y acá me quedan 3 azul petróleo. 1, 2, 3. Y este azul bebé que yo les dije que se iba a convertir en otro rombito como este, empieza acá a convertirse en rombito. O sea, este azul bebé ya me queda con 3 azul bebé. Este azul petróleo, sí es este. Yo vengo tejiendo acá, 3. Sí. Uno, 2, 3. Acá me quedó una tablita. No, ahí me toca dejar los 3. Ahí no hay nada que yo pueda solucionar, entonces acá también voy a dejar 3. Vamos a ver cómo cambia esa parte de ahí. 1, 2, 3. Y acá voy a hacer un solo azul petróleo. Un azul bebé en el que sigue. Y vamos a hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuevamente, mire que acá ya empezó, se cerró esta tablita y empezó a crecer este de acá.
Pues les voy a dejar esa tarea hasta ahí, chicos. Es más fácil que ponerme a adelantarla, porque si yo les adelanto esta tarea y ya en la otra vuelta toca hacer algo más que quede mejor explicadita. Entonces les voy a dejar la tareita hasta ahí, donde termina esta tablita, son 7 y acá otros 3, como para acomodarla un poquito mejor. Si igual acá todavía no lo quieren comenzar, como todavía queda 3, este todavía puede quedar de 7. Venga, les muestro, porque cuando hicimos la otra tablita, las chicas ahí se me perdieron un poquito. Miren, chicos, acá, si en esta parte usted todavía lo da por hecho que apenas acá termina, usted puede dejar un solo punto. Ahí no tiene que hacer de una vez los 3. Y acá la única diferencia es que le van a quedar 7. Vea, hace el punto corridito y le queda acá. ¿Qué es lo que pasa? Si usted a esta altura no entiende bien el cambio, las tablitas se van a cambiar. Es que lástima no tener el otro mostrario, chicas. Yo tenía la otra mochila donde las tablitas quedaron todas para un lado. Entonces yo voy a colocar el gancho acá, tan sencillo como esto. El gancho que estaba acá, voy a colocarlo acá, que aquí es donde yo termino la vuelta. Miren, que acá es donde yo voy a terminar la vuelta. Por eso muchas personas tienen muchos problemas en entender esa parte. Y es porque esto tiene demasiadas variantes. Vea, yo ahí no dejé sino 3 puntos, un punto azul bebé, 7. Todos quedaron igual, vea, 3. 3, un punto azul bebé, 7, un azul bebé, 3, un azul bebé, 7. Entonces yo estaría acá con estos 7 terminando la vuelta. Terminándola. ¿Por qué? Porque a partir de acá ya estos 7 no quedan así. Mejor dicho, les voy a mostrar y ya les muestro dónde vamos a colocar el gancho para que se entienda dónde empieza y termina la vuelta. Es importante, chicas, que esto quede muy claro. Pensé explicarlo en el video, pero no. En el en vivo yo creo que es más fácil de explicar. 1, 2 y 3. Y acá me queda un solo azul petróleo. Ya les muestro. Y vuelve azul bebé. Y acá 7 azul petróleo. Es en el único lado donde quedan 7. No se vayan a confundir porque cuando empezamos en algún lado quedaron también 7 y no se pueden confundir. O sea, en este momento que nosotros estemos repitiendo vueltas, como tal, no es tan fácil de decir, se pueden guiar por esta vuelta o la otra vuelta. No, son vueltas diferentes en esta parte. ¿Vea? Entonces podemos decir que acá todavía quedan 7. ¿Sí ve? Entonces por eso el gancho lo puedo dejar ahí o lo puedo dejar acá donde empieza este triángulo. Pero tienen que tener en cuenta que acá son 7 azul petróleo, 3, 1 azul petróleo, 1 azul bebé, 7 azul petróleo. ¿Sí? Sí me hago entender, muchachas, que no se confundan en qué parte empiezan o terminan, porque acá también, cuando yo coloqué los 3 azul bebé, quedaba bien. ¿Qué iba a pasar ahí? Que el gancho estaba acá donde empezaba. Pero yo lo puedo correr. Son variantes. O sea, esto de la técnica Wayuu no tiene misterio más que poner atención. Sí es de prestar atención. Sí es de estar alerta, pero no tiene mayor misterio. No es como que, ay, no, es que no puedo hacer nada, voy a desbaratar. Por ejemplo, 3, 4 vueltas. No. Recuerden que yo acá hice un aumento. Hasta ahora el aumento me funcionó, no me ha sobrado ese aumento. En el momento que por alguna razón ese aumento llegue a sobrar, lo quito y no pasa nada. Pero cuando lo ocupé, lo puse y no pasaba nada. Que es lo que yo siempre quiero que entienda la gente. No, profe, es que me falta un punto y entonces yo desbaraté y miré dónde me comí el punto, dónde me lo salté. No, chicas. No hay necesidad de ponerme a buscar dónde me salté el punto. Si es en colores oscuros, normalmente puede pasar. Si es como en este caso, ahí yo no me había saltado ningún punto. Acá donde yo hice el aumento, correspondía para que no me quedaran los colores juntos, que es lo que yo les digo a ustedes. Hice ese aumento simplemente para que los colores no quedaran, no se juntaran los dos azul petróleo y que me acomodara el patrón como debe de ir. Entonces son pequeñas variantes que a veces en una cuadrícula no se notan, pero entonces si usted aprende en el tutorial, usted va a saber corregirlo cuando esté tejiendo con la cuadrícula. Entonces nada, muchachos, nada, los dejo, nos vemos mañana si Dios quiere.
aquí lo pueden dejar exactamente como yo se los mostré, no va a tener ningún inconveniente. Lo único es que empieza entonces los 3 puntos azul bebé acá. Yo puedo dejar el gancho ahí o puedo decir no, porque es que aquí todavía hay un punto, acá ya hay 3. Me interesa que la vuelta empiece y termine ahí, vea. Es bastante fácil de modificarlo, acomodarlo y se ve parejo, porque eso sí, mire que se ve perfectamente que toda la vuelta va así. Ahora esta vuelta toda tendría que quedar ya así. Entonces es eso, como comparar que si estemos haciendo la secuencia que corresponde y que no se hagan cambios grandes que diga uno, no, pero es que no me cuadra una cosa con la otra, ya es otro tema, ¿no? Natalia, gracias, señora Ana. Ana, espere a ver si es Ana. Señora Ana, gracias, bienvenida, gracias, Dios la bendiga. Gracias, señora Ana. Sí, quedo un poquito inquieta, pues porque algo no salió bien a la vez que lo van a dejar 5 días, pero quedo tranquila porque está con los médicos. O sea, no le dicen de una vez toca 15 días como la vez pasada, sino 5 días. Así que creemos que está bien en lo que cabe. Entonces, nada, muchachas, gracias, Dios les bendiga. Yo voy a seguir tejiendo la Frida, porque estos monederos no los puedo avanzar porque necesito grabarles y ya lo haría mañana de grabarles lo que hace falta para que ustedes puedan hacerlo. Si tengo tiempo de hacer en vivos en la noche, prefiero terminarlo en el en vivo. Me gusta mucho platicar con ustedes, muchachos. Y si no, se los grabo cómo queda la boquilla y todo. Y yo sé que van a quedar ustedes satisfechos para terminar sus proyectos. Miren, chicos, que si alguien lo quisiera de portallaves, esperen, no se vayan, no se vayan, esperen un segundo. Si alguien lo quisiese de portallaves, miren que a esta altura también queda lindo de portallaves. Miren, 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 es tan bonito que se ve portallaves. Miren, miren. Ay, si alguien lo quisiera de portallaves, quedaría hermoso. Miren eso tan bello. Mire. Si ven lo hermoso que queda de portallaves, si alguien se anima y lo deja hasta ahí y dice, no, yo lo quiero de portallaves, perfecto. A mí me lo pidieron de monedero, así que ni modo, yo lo voy a terminar de monedero, pero vean, le colocan un cierre y ahí queda un portallaves hermoso. Recuerden que el portallaves es este, chicos, vean, el portallaves es como una bananita. Yo ahí guardo mi dinero, mis cositas y aparte cuando está desocupado guardo mis llaves, por eso es un portallaves. Es muy fácil de llevar, o sea, una cosita de estas usted se la lleva para donde quiera y es muy sencillo, muchachas. Entonces, miren, si ve que queda como una bananita, eso nos queda hasta ahí. Entonces, si alguien lo quiere dejar de portallaves, está perfecto. Si alguien dice, no, me animo y lo voy a dejar de portallaves, lo puede dejar y se le ve hermoso. Entonces, nada, chicos, ahí les dejo esa imagen tan bonita que se ve muy bello. Dios los bendiga, nos vemos. Adiós mediante. Se cuidan mucho. Saludos, saludos, saludos.